Si ustedes imprimieron la clase, se van a dar cuenta que hay algunos slides que yo fui sacando. Hagan lo mismo ustedes con la diapositiva que tienen impresa, vayan poniéndole una X, porque realmente no... Hay cosas que ya vamos a ir dejando, ¿sí? Bien, acuérdense que uno de los mejores estudios que tenemos, una de las mejores opciones que tenemos para el estudio del hígado es la tomografía. La tomografía con contraste endovenosa, oral y endovenosa realmente. Tenemos que tener todas las fases, tenemos que saber interpretar todas las fases de una tomografía, pero con mayor énfasis tenemos que fijarnos en la fase venosa, por la irrigación venosa del hígado y porque el hígado realza en una fase venosa. Acuérdense cuál era ese orden que yo les había pasado para que ustedes puedan ubicarse en una tomografía. Hagan esos cortes de acuerdo a los segmentos, de acuerdo a las secciones, de acuerdo a los lóbulos. Ah, sí. Gracias por hacerme acordar. Voy a grabar ahora, un momentito. Sí, me olvidé totalmente. A ver, ¿dónde está para grabar? Ahí. Gracias por hacerme acordar. Bien, ya estoy grabando. Bien, acuérdense de eso, ¿sí? Acuérdense que cuando teníamos pulmón, veíamos los segmentos más apicales, los segmentos más altos, veíamos la cúpula hepática, que estaba compuesta la más alta, el segmento más alto y el que primero se ve es el segmento 8, seguido por el 7 y después por el 4 y así sucesivamente a medida que vamos bajando, ¿sí? Bien, patologías hepáticas. Una muy frecuente es la cirrosis hepática. Es la alteración por fibrosis, por afección de los hepatocitos, por infiltración de los hepatocitos de las toxinas, no solamente del alcohol, sino de algunos virus, como hepatitis B, hepatitis C. Hay algunas enfermedades autoinmunes que también producen esta alteración fibrótica. Nosotros tenemos que conocer la macroscopía, conocer la fisiopatología para poder entender qué es lo que estamos viendo o qué es lo que vamos a ver en las imágenes. Es mucho más fácil, qué sé yo, saber que un portaanteojos tiene esta forma. Entonces, cuando yo meto la mano en la cartera y toco una estructura que ya conozco, saco porque era lo que estaba buscando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes conocen la fisiopatología, ven eso en una tomo o en una eco, van a saber identificar. ¿Y en qué consiste esto? La cirrosis consiste en la fibrosis, infiltración, destrucción y fibrosis de mis células, de mis hepatocitos, formando a la macroscopía micro o macronódulos. Si bien la cirrosis en un principio se traduce como una hepatomegalia por la inflamación, después atrofia el hígado. Y se produce todas estas sobreelevaciones que ustedes ven acá, que es la única parte de tejido sano, que parecen nódulos, que están tabicadas, que están separadas por todas estas estructuras blanquecinas, que es la fibrosis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que de hecho siempre esto tiene que ir acompañado con el paciente, ustedes van a tener el paciente al lado. Ven un paciente con un abdomen así súper distendido, caquéctico. Los pacientes etilistas o los pacientes cirróticos se caracterizan por tener el abdomen de este tamaño, pero son caquécticos, ¿sí?
Y ustedes ven la ecografía, traten siempre de no leer el informe. Traten siempre de mirar la imagen, porque la ecografía siempre está acompañada de impresiones, se imprimen las fotos. Y analicen lo que están viendo. Ustedes saben que cápsula de Gleason no tiene ningún otro órgano en el abdomen. Esta forma, por más de que este hígado es irregular, está patológico, no la tiene ningún otro órgano. El útero no se ve así. El riñón no se ve así. La vesícula mucho menos. Que son los órganos que el riñón vamos a verlo próximamente, pero los otros órganos ya lo vimos. Entonces no se ve de esa forma. Gleason no lo tiene otro órgano. Fíjense además los bordes, cómo son totalmente irregulares. El hígado normal no cabe en un solo corte de ecografía. Es muy grande. El lóbulo derecho mide 17 centímetros y el izquierdo mide 5. Imposible que todo el hígado quepa en un solo corte de eco. Este hígado que ustedes están viendo acá, sí cabe en todo un corte. Quiere decir que algo está mal, porque se achicó. Fíjense en esta imagen. Otra cosa, fíjense cómo los conductos hepáticos están rodeados por una estructura mucho más gruesa, mucho más fibrótica, mucho más hiperecoica. Los conductos también se fibrosan, ¿sí? Fíjense esto que está acá alrededor, esa imagen anecoica que está alrededor del hígado es líquido. Fíjense lo irregular del hígado. Y miren esto. Esto es lo que yo les dije. El hígado normal no cabe en un solo corte de ecografía. No cabe porque es muy grande. Acá vemos nuestra cápsula de Gleason, que está intacta, lisa, súper regular. Vemos nuestras estructuras biliares y vemos nuestras estructuras vasculares. La superficie del hígado es hipoecoica, regular. Es algo liso. Esto ustedes cierran los ojos y pasan así la mano y da la impresión de que es una estructura súper suave. Así es el hígado, así se ve un hígado en ecografía. Si yo veo todo mi hígado en un solo corte, lo veo con el Gleason o con la superficie irregular, ese hígado es cirrótico. La causa después ya se verá. El diagnóstico es cirrosis hepática, de etiología a determinar. Acuérdense que en este caso, cuando vemos líquido alrededor del hígado, no estamos hablando de un proceso agudo. No estamos hablando de una hepatitis, no estamos hablando de una afección quirúrgica, como si lo teníamos en la vesícula, como si lo teníamos en el apéndice. Líquido alrededor del hígado, bueno, puede significar dos cosas. Si mi paciente viene con el abdomen doloroso después de un traumatismo, eso es sangre, eso sí es agudo. Pero si mi paciente está en posición playera, con el abdomen así, distendidísimo, no doloroso, caquético, circulación colateral, chicos, eso es ascitis, ¿sí? Más aún, vemos esta irregularidad de todo el lóbulo. Ascitis, cirrosis. Acá ya está escrito que todo esto anecoico que ven, todo esto es líquido, ascitis. Y mi hígado que está atrofiado, que parece que flota en ese líquido con mis bordes irregulares.
ascitis. El mejor estudio, o el estudio definitivo, que da el diagnóstico y con el cual ya es suficiente, es la ecografía abdominal. O sea, viene un paciente que por primera vez yo estoy viendo en la urgencia o en consultorio, porque esto no duele, es una patología que no duele. ¿Qué es lo que produce? Dificultad respiratoria, porque la gran cantidad de líquido que se acumula comprime el diafragma, comprime el pulmón no se puede expandir correctamente, entonces el paciente tiene dificultad respiratoria. Eso es lo que le lleva a la consulta. No la distensión abdominal, no la circulación colateral, no la pérdida de peso. La dificultad respiratoria es lo que lo lleva. Y ustedes ven un paciente en esas condiciones, pidan una eco, suficiente, punto, terminó. Cirrosis hepática ya se diagnostica con una ecografía abdominal. Mejor si es que se pide además una Doppler portal para ver si esta cirrosis está produciendo o no una hipertensión portal que nos va a llevar a las varices esofágicas, que nos va a llevar a las varices gástricas y que después, ¿de qué muere el paciente de cirrosis? Muere de un shock hipovolémico por sangrado de las varices esofágicas. De eso muere un paciente cirrótico, no muere de caquexia. No, muere por sangrados. Entonces, para tratar de, porque es una enfermedad que no tiene cura, trasplante hepático, pero pacientes alcohólicos yo no sé si están en lista de trasplante realmente. Para tratar de paliar en algún momento esa hipertensión portal, se hace una ecodoppler portal. Eso también se suele pedir, ¿sí? Bien, en el hipotético caso de que se le pida una tomografía al paciente, tenemos que saber también identificar en una tomografía. Muchas veces no es necesario. No es necesario. Ahora, acuérdense lo siguiente. La cirrosis hepática a causa de una hepatitis B o una hepatitis C, que es a causa de más frecuentemente transmisión sexual, lleva a un hepatocarcinoma, a un cáncer de hígado. Cuando por eco se informa, además de la cirrosis, una imagen nodular irregular, con vascularización central al Doppler, que impresiona una tumoración, por supuesto que ahí tienen que pedir una tomografía. Obviamente, no solamente de abdomen, de tórax y abdomen. Y pelvis también, porque hasta demostrar que eso sea un tumor primario tenemos que sospechar de un metastásico, ¿sí? Entonces, siempre hay que pedir tórax, abdomen y pelvis cuando vemos una masa en hígado. Por supuesto, está de más decir que tiene que ser con contraste oral y endovenoso, ¿sí? A ver, ¿qué preguntaron? El slide anterior tiene ascitis, los dos. Los dos tienen ascitis, ¿sí? Tanto este acá como este acá. Sí. Esta imagem na ecografia em corte longitudinal, é possível verificar a ciste também ou só no corte transversal que é possível? Estos dos son longitudinal, doctor, y en los dos se ve líquido ascítico, sí o sí. Esse à sua direita... Tanto este como este, ambos son longitudinales, ambos, y en los dos tenemos líquido ascítico, ¿sí? Ah, sim. É porque da imagem 2, o hígado ele está mais regular, né, nesta vista, e no outro já dá para verificar as paredes um pouco mais irregular, né? Característica da cirrose, né? Sí, sí, tenés razón, aunque, mira, te voy a borrar.
Sí, tenés razón, está un poquito más regular, un poco más regular. Acá vemos un poquitito de irregularidad, pero lo que esta imagen 2 te quiso resaltar con mayor énfasis fue el líquido, justamente, que acompaña en casi el 100% de los pacientes con cirrosis. Tenés razón, la superficie está más regular, sí. Nesta imagem é bem visível, né? Na outra que a gente tem que ter uma certa cautela. Está bem, está bem. Acá se ve mejor que ascitis. Sim, sim. Sí, sí, claro, se ve muchísimo mejor. Acá puede no haber tanta cantidad como acá, ¿sí? Sim. Graças, prof. Graças. Prof, uma dúvida. A senhora falou, então, para avaliar, a gente vai pedir eco, certo? Para evaluar una probable cirrosis, sí, eco ya es suficiente. Tá, e eu perdi quando a senhora falou para eleger a tomo. Quando vai ser? Cuando en tu ecografía vos ves en la foto o lees en el informe que aparte de tu hígado cirrótico se identifica una masa, porque acuérdense que la cirrosis hepática es asiento para el hepatocarcinoma. Cuando tu ecografía informa un nódulo, una imagen sospechosa, que vamos a ver después, ahí sí, chicos, aparte de la eco que ya les orientó, pidan una tomografía. Tomografía con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis. ¿Y por qué de pelvis? Porque cualquier masa que ustedes encuentren en el hígado, sean 1, 2, miles, lo primero que tienen que pensar es que sea una metástasis. ¿Por qué? Porque las metástasis son más frecuentes que los tumores primarios en hígado. Lo segundo que tienen que pensar, sí, es que sea un primario de hígado. Igual que en cerebro. En cerebro lo más frecuente es metástasis cerebral. Los tumores primarios de parénquima encefálico no son tan frecuentes. Pulmón, igual, pulmón, lo que primero tienen que pensar es que sea una metástasis y hacer un barrido tomográfico. Si no encontraron nada, bueno, pues listo, ahí es un primario del órgano que estén evaluando. Por eso se pide pelvis, por eso se pide tórax cuando hay una masa en hígado, porque primero se piensa que es una metástasis, ¿sí? Y es ahí donde van a pedir la tomografía. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Gracias, profe. Por ejemplo, fíjense, la imagen 1 es esta y la imagen 2 es esta. Totalmente diferente. Abismal es la diferencia. El hígado derecho en su máximo diámetro mide 17 centímetros. Y el izquierdo en su máximo diámetro mide 5, hasta 5. Eso es normal. El hígado tiene que estar pegado a la pared. Tiene que estar pegado a la pared. No tiene por qué haber No tiene por qué haber líquido circundante alrededor. No hay líquido. No existe líquido en el abdomen. Una que otra cantidad de linfa, sí, ínfima. Ni siquiera podemos verla por tomografía. El hígado tiene una superficie regular. El Gleason no se ve por tomografía, no se suele ver por tomografía. Fíjense este hígado. 1, no está pegado por la pared. 2, fíjense lo irregular de la superficie. 3, este hígado jamás va a medir 17 centímetros. No tiene la misma longitud que el que está ahí al lado. Y por último, todo esto que rodea, que es más hipodenso que el resto de las estructuras, es líquido libre en cavidad. Si el paciente está espléndido y ustedes deprimen el abdomen y el paciente no les dice nada, eso es ascitis. Eso es
pura albúmina, el hígado se vuelve insuficiente. Al estar atrofiado, fibrótico, los hepatocitos se vuelven insuficientes. Acuérdense que el hígado es el productor por excelencia de proteínas, de albúminas, de factores de la coagulación. Todo eso baja. El coagulograma en un paciente cirrótico va a estar por el piso. Las proteínas, las albúminas de un paciente con cirrosis va a estar por el piso. Y es eso lo que flota en el abdomen, proteínas. Y esto es lo que yo les decía. Fíjense acá. La cirrosis es asiento muy frecuente de tumores hepáticos. Muy frecuente. El paciente que es diagnosticado con hepatitis B, hepatitis C, no hay tratamiento curativo. No existe cura. Y es muy triste realmente porque tarde o temprano desarrollan tumores, tarde o temprano mueren de insuficiencia hepática. Fíjense cómo se pueden desarrollar tumores sobre hígados cirróticos. Acá tenemos otro hígado cirrótico, fíjense, los bordes totalmente irregulares, el hígado no está pegado a la pared y aparte de ser esta una tomo con contraste en fase venosa, el hígado está realzado, el hígado está hiperdenso. Tenemos una estructura hipodensa que rodea por completo todo el hígado. Fíjense cómo el vaso también está rodeado por esa estructura y que viene a ser líquido. Finalmente viene a ser líquido. Bien, eso es cirrosis. Otra patología muy frecuente en los pacientes sedentarios, en los pacientes obesos, en los pacientes con un síndrome metabólico, es lo que se llama hígado graso. Se llama también esteatosis hepática, cuando los hepatocitos se llenan de tejido adiposo, se llenan de grasa por la mala alimentación. El hígado se hincha, se vuelve mucho más grande de lo normal. Una de las causas, y esto sí duele, porque cuando el hígado se hincha, el glisón se hincha y duele. ¿Alguien tiene su audio prendido, chicos? ¿Podemos apagarlo, por favor? Un ratito. Bien. Les decía que una de las patologías más frecuentes que produce hepatomegalia, megalia es aumento, es el hígado graso. Fíjense, un ratito, fíjense acá, los lóbulos hepáticos no pueden sobrepasar hasta el hemiabdomen izquierdo. Como mucho, llegan un poquitito por después del epigastrio. Este es el epigastrio. Un poquitito por después sí podemos tener, pero que el hígado tenga contacto con el bazo, eso no ocurre. No debería de ocurrir por lo menos, porque eso ya denota que el hígado está muy aumentado de tamaño, ¿sí? No es la única causa de hepatomegalia, no, vamos a ver que no. Acá tenemos lóbulo derecho 17 centímetros y lóbulo izquierdo 5. Cuando supera esa longitud, hablamos de hepatomegalia. Fíjense, el hígado graso no es la única causa de hepatomegalia. Toda aquella estructura, tumoración benigna, maligna, que ocupe un lugar en el hígado va a producir hepatomegalia. ¿Qué les quiero decir? Que uno de los diagnósticos de nuestro paciente va a ser hepatomegalia. Pero
Si yo les muestro esta imagen que está acá, y ustedes me dicen solamente hepatomegalia como diagnóstico, no va a estar mal, pero va a ser insuficiente. Va a ser un 3 o va a ser un 2, porque quiere decir que me están diciendo el unicornio, y yo quiero que me digan el caballo. ¿El caballo cuál es? Una hidatidosis, por ejemplo, que eso vamos a ver más adelante. Y esto es la esteatosis hepática. Acuérdense, el primer estudio, el primero, pero el más básico, aunque es el que nos da ya la orientación a seguir, es la ecografía abdominal, hepática y de vías biliares. Después, según el hallazgo, como yo les había dicho en la clase pasada, vamos a ver qué otro estudio pedimos: colangioresonancia, CEPRE, tomografía con contraste. Cuando nosotros tenemos un informe de una imagen hiperecoica, redondeada, bien delimitada, sin flujo al Doppler, puede ser focal, focal significa en una sola parte, o puede ser difusa, abarcando prácticamente todo el hígado, que produce aumento del tamaño del hígado. Eso es grasa. Grasa. Eso es esteatosis hepática, eso es hígado graso. La grasa, ¿cómo se ve en la ecografía? Hiperecoica. La grasa en una ecografía se ve hiperecoica. No tiene flujo al Doppler. La grasa no, dentro del hígado no está vascularizada. Ya, como les dije, sea focal o sea difusa, nosotros podemos tener todo el hígado graso. ¿El hígado graso tiene solución? Claro que tiene. Ejercicio, dieta, claro que tiene. Ahora, el hígado graso en una tomografía se ve hipodenso. La grasa en el hígado en una eco, hiperecoica. La grasa en el hígado en una tomo, hipodensa. Fíjense cómo esta es una tomo simple, o sea, con contraste oral, no endovenoso. Endovenoso no tenemos contraste. Nuestro hígado está traslúcido prácticamente, súper hipodenso. Este es un diagnóstico clarito de una esteatosis hepática difusa. Todo el hígado está afecto. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los segmentos afectos en esta imagen? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo que todos? ¿Cuáles son? Nessa imagem poderia ser o segmento 7, que está na altura do baço. 4. Da esquerda para a direita, prof? Ou da direita para a esquerda, tanto faz? Y decime vos, ¿qué dirección? Pronto, da esquerda para a direita, eu diria que, partindo ali do estômago que está cheio de contraste, diria que ali poderia, como já passou o pulmão, mas ele não chegou no rim, poderia dizer que ali é o segmento 2 e 3 e 4A. Sí, puede ser. Segmento 3, puede ser. Segmento 4A, bien. Y sí, puede ser segmento 2. Después. Aí já do lado direito, poderia ser o segmento 7 e o 6. Porque o 8 é Aún no muito... el 6. O 8, ¿no? 8. El 8. Aún no. Profi. Aún estamos un poquito arriba, sí.
O 4A, que eu não entendi direito, o que eu vejo para eu saber que eu estou no 4A? El segmento 8. El Ah, 4A es el segmento del lóbulo izquierdo que está al lado del 8. Es el más medial de todos. Ah, tá. Bien arriba está. Obrigada, Perfecto. prof. De nada, cuando yo les pregunte los segmentos, no me digan todos. Sabemos que son todos, pero yo quiero que ustedes me demuestren que se saben ubicar dentro de un hígado. Entonces, después, acto seguido de decirme todos, me van a empezar a citar los segmentos afectos, ¿sí? Y ahora sí ya estoy en condiciones de preguntarle qué patología tiene el paciente. Y ahí ustedes van a empezar a analizar. Bien, es una tomografía abdominal. Aorta no hay contraste, pero el estómago está muy hiperdenso, entonces es un contraste oral. Mi hígado no se tiene por qué realzar con un contraste oral. Pero ¿por qué está tan diferente el color del hígado con relación al color del bazo? Estatosis hepática. No existe otra patología que le dé al hígado esta coloración. Van a darse cuenta que cuando terminemos la clase, dentro de 3 horas, porque es un poco larga, se van a dar cuenta y van a decir, híjole, muchas patologías hay en el hígado, muchas, pero ninguna se parece a la otra, ninguna. Si ustedes se aprenden estos tips que yo les estoy dando, van a saber diferenciar cada una de nuestras patologías. Fíjense de vuelta acá. Tenemos un atomo con un contraste endovenoso y aparentemente también oral, en una fase venosa, cava y porta. Vean y comparen, aléjense un poquitito de la pantalla y comparen la densidad del hígado con la densidad del bazo. Totalmente diferentes son las densidades. A pesar de estar en una fase venosa, el hígado no se realza. Eso quiere decir que todos mis hepatocitos están ocupados por grasa e impiden que mi hígado se realce. ¿Por qué? Porque la grasa no tiene vascularización. Entonces es imposible que el contraste llegue al hígado. Acá tenemos el segmento 7, tenemos el segmento 8, en el lóbulo izquierdo tenemos el 4A y probablemente empecemos a ver el 2, ¿sí? Todos los segmentos también están afectos. La misma cosa, solamente que acá estamos bien arriba en el tórax. Acá probablemente lo único que veamos sea el 4A, 8 y 7, con el corazón. Es un átomo simple, donde esto que ustedes ven acá es fibrosis, no es estructura vascular, y el hígado está totalmente hipodenso, mucho más hipodenso que mis estructuras vasculares, porque normalmente la aorta y el hígado tienen la misma densidad cuando es un átomo simple. Acá el hígado está mucho más hipodenso, ¿sí? Bien, eso era esteatosis hepática. Una patología recontra frecuente. Yo creo que si nosotros nos hacemos todos nosotros, para hacer un experimento social, si todos nosotros nos hacemos una ecografía de tiroides, de hígado y de riñón, el 90% de la clase va a tener un quiste en cualquiera de esos órganos. Es demasiado frecuente. Los quistes simples son totalmente benignos. No se transforman a malignos, no tienen sospecha de malignidad, pero cuando tenemos quistes de estos tamaños,
sí tiene un comportamiento maligno. Son patologías benignas de comportamiento maligno. ¿Y qué significa eso? Que por el tamaño que adoptan, comprimen estructuras, desplazan estructuras. Esto se puede perforar y produce una hemorragia tan grande que por eso se llama de comportamiento maligno. Esto es quirúrgico desde todo punto de vista, no por el riesgo de malignidad, sino por el riesgo de complicarse. Entonces tenemos que saber diagnosticar, es imposible que ustedes le manden de alta a un paciente con un quiste simple de este tamaño. ¿Y cómo vamos a diferenciar un quiste simple? Yo siempre les pongo imágenes, pero me aburre tanto leer las diapositivas. Hay algunas cosas que sí quiero resaltar de las diapositivas, de la parte escrita, pero ya yo les dejo eso a ustedes para que puedan leer, porque yo les describo las imágenes. Pero bueno, en algunos casos es importante leer. Cuando ustedes tienen tanto eco como tomo, y ven un tumor, tienen que mirar el contorno, la forma. En el caso de la ecografía, la ecogenicidad. En el caso de la tomografía, la densidad. Si tiene o no un halo. Halo es lo que le rodea. El halo de los angelitos es esa cosita que tienen ahí arriba, una coronita que tienen arriba. Eso es un halo, algo que rodea. La localización no tiene nada que ver con que sea benigno o maligno, para nada. Relación con estructuras vecinas para ver qué complicaciones pueden tener si es que crece mucho. Por supuesto, historia clínica del paciente, si es crónico, si es agudo, si el paciente ya sabe que tiene un quiste hepático, si el paciente ya sabe que tiene un tumor hepático. O sea, son cosas que sí o sí tienen que preguntar. Bien, quistes. Vamos a ver los quistes. Vamos a ver quistes simples. Después vamos a ver los tumores malignos. Un quiste simple, como ya les dije, es una tumoración benigna. Acuérdense que los tumores se dividen en malignos y benignos. Tumor es sobre elevación. Punto. Esto que ustedes ven acá es un tumor. Si yo les digo que esto es mi hueso, ahí, pero si ustedes ven así, perfectamente pueden decir que eso es un tumor. Tumor es sobre elevación de la estructura que sea. Los quistes son tumores benignos. Por ecografía son anecoicos. No transmiten eco, no transmiten sonido. Anecoicos. Bien delimitados, regulares, tienen una superficie muy regular. Pueden ser pequeños, medianos o grandes. El tamaño no cambia el diagnóstico, siguen siendo quísticos, simples, benignos. No tienen septos. Un quiste simple no tiene septo. Septo que es fibrosis que se encuentra separando el contenido en su interior. No, por eso ya se llama quiste simple. No tiene calcificación. Y tiene algo que confirma y reafirma su diagnóstico. Refuerzo sónico posterior. Ustedes se acordarán que los cálculos, las litiasis, independientemente de dónde estén, tienen sombra sónica posterior. Los quistes tienen refuerzo sónico posterior. Porque no absorben el sonido, entonces el sonido pasa con mayor intensidad y se vuelve más hiperecoico, ¿sí? Por supuesto, acá está, el refuerzo sónico posterior de los quistes. Por supuesto, son estructuras totalmente avasculares, o sea,
se nutren de la vascularización del hígado, obviamente, porque si no van a hacer cosas necróticas, pero no producen neovascularización. Un quiste es negativo al Doppler, ¿sí? Los quistes pequeños son totalmente asintomáticos, o sea que ustedes no van a ver al paciente y le van a decir, yo creo que ese tiene un quiste hepático. No, no hay sintomatología que nos oriente a que el paciente tenga un quiste. Tiene cápsula, sí señor. Los quistes tienen cápsula, por eso son quistes. Buena pregunta, sí, tienen cápsula. Cuando se hace una tomografía con contraste, realza la cápsula del paciente. Muchas veces. O sea, realza el hígado más que nada. Son estructuras capsulares, pero acordate que no son vascularizadas. Entonces, el hígado realza y hace que se note mucho mejor el quiste, ¿sí? Bueno, el tamaño para decir que un quiste es pequeño, no, o sea, no hay un estándar que yo diga hasta 3 milímetros es pequeño y después ya es mediano, no. No existe un límite de medida entre uno y otro, pero si vos te fijas, este es un quiste pequeño y este es un quiste grande. O sea, es algo que, vamos a decir algo empírico, que se puede decir quiste pequeño o quiste grande. Este, por ejemplo, estos son quistes pequeños, y ese quiste que le mostré al principio es un quiste muy grande. No hay un parámetro como para decir, o por lo menos yo no conozco, no recuerdo haber leído un parámetro para decir, es desde acá a acá es pequeño, de acá a acá es mediano y después es grande. Ahí. Bien. ¿En qué estábamos? Bueno, que los quistes no tienen sintomatologías. Entonces, buscando cualquier otra cosa, por cualquier otra sintomatología, ahí se encuentran. Son hallazgos casuales. Cuando son quistes pequeños o medianos, por supuesto que cuando son grandes masas, grandes tumores, bueno, ahí sí ya producen sintomatología. Una ecografía es suficiente. La ecografía abdominal, evaluando hígado, es suficiente para el diagnóstico de estos quistes simples. Por supuesto, pidan, bueno, en el momento que el imagenólogo está haciendo la ecografía, le va a poner el Doppler para certificar que esto sea una lesión benigna. Ustedes no pueden adivinar que el paciente tiene un quiste, entonces no van a poder pedir ecografía Doppler abdominal. No, el imagenólogo ahí en el momento le pone el Doppler. Por tomografía son imágenes hipodensas, porque tienen líquido adentro, bien delimitadas, no hay tabiques, no hay calcificaciones, pueden ser pequeño, mediano o de gran tamaño, tienen paredes, ¿sí? Fíjense, este paciente tiene un quiste renal, que vamos a ver después, justamente creo que después viene el Bosniak, que es la parte de imágenes renales. Aparte tiene un montón de quistes hepáticos. Estos quistes son simples, hay que controlar cada 3, 4 meses con una ecografía es suficiente para ver si crecen o no. Si crecen y producen masa, si producen dolor, se opera, o si no, no. Nada, no se hace nada. Ô, profe, Sí, só uma dúvida. Nessa imagem anterior está. aí, pode-se dizer que os quistes estão no 6 e no 3? No segmento 6 e 3? 6, sí, y 4B. 4B? Este ya es el 4B. Porque acá, acto seguido, te va a aparecer tu vesícula biliar. Ese es el 4B, ¿sí? Gracias.
Señor. Un poquito, doctor, pero no, eso sí que ya no, porque fíjense, acá ya está nuestro riñón, estamos bien abajo, acá ya se ve nuestro hilio hepático, está nuestra porta, quiere decir que estamos allá abajo, bien abajo, abajo no está el segmento 2, ni está el 3, el 3 puede ser, pero está el 4B, al lado del hilio hepático está el 4B, esas son las cosas que ustedes tienen que ir fijándose, riñón, y este es el hilio. Entonces ahí tiene que estar el 4B, ¿sí? Señor, no te escuché muy bien. ¿Qué pasó? Por supuesto, claro. En el examen final se van a dar cuenta que todo va a ser mucho más fácil porque ustedes van a poder bajar, o sea, voy a bajar yo, voy a subir yo, pero yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes vean por completo. Si ustedes me piden cambiar de corte, vamos a cambiar de corte, claro, pero yo les tengo que entrenar para ese momento. ¿Y de qué forma les voy a entrenar? Poniéndole obstáculos. Carrera con obstáculos se llama esto. ¿Y cuál es el obstáculo en este caso? Esta imagen. Una sola foto, una sola imagen. 2 minutos por imagen. Ese es el obstáculo que yo les estoy poniendo hoy para que ustedes mañana sean velocistas. Ese es el objetivo, ¿sí? ¿Qué pregunta el compañero? ¿Los quistes pueden evolucionar en procesos infecciosos? Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque son estructuras encapsuladas, no tienen contacto con qué puede ser. Un ratito. Perdón, los perros de mi vecino. ¿Qué puede ser que tenga que produzca una infección? Si hay alguna bacteria que sube por el hilo hepático, o sea, es un poco complicado realmente, doctor. No llegué a escuchar nunca, ni a ver que un quiste simple se infecte en el hígado. Muy raro, es muy raro realmente. Ocurre, o sea, medicina nunca es 1 más 1, 2, pero es muy raro realmente, ¿sí? Probablemente no. Bien, continuamos. ¿Tumores de este tamaño siguen siendo quistes simples? Sí, siguen siendo. Cuando ustedes vean una estructura encapsulada, bien delimitada, sin tabiques, sin calcificación, quiste simple. Por más de que abarque todo mi lóbulo derecho, como en este caso, igual sigue siendo quiste simple. ¿Es quirúrgico? Sí. ¿Se opera? Sí. ¿Qué se hace? Una quistectomía. Se intenta sacar la cápsula por completo o lo que se llama una marsupialización. Se despecha el quiste, se saca la cápsula de la parte superior, se vacía y se coagula. Se coagula todo el fondo del quiste. ¿Por qué? Porque todo este quiste está nutrido por conductos biliares. Para no formar un bilioma. Bueno, eso ya es mucho cirugía, ¿verdad? Pero de repente es interesante saber cómo terminan estas cosas. Y nosotros hicimos unas cuantas veces en el Instituto del Cáncer cuando yo era residente. Ayudé. Yo nunca hice, pero ayudé mucho. Se quita la cápsula, se corta la cápsula, se vacía y se coagula. Con electro. Con electro. Para tapar todos esos conductos biliares, para que no drene bilis a la cavidad. Se produzcan lo que se llaman los biliomas o una peritonitis biliar, ¿sí?
Esto también operamos mucho y es impresionante, impresionante. La verdad que la especialidad de cirujano hepatobiliopancreática es maravillosa, es hermosa. Los quistes hidatídicos son quistes infecciosos, son larvas, sí, no me acuerdo ahora cuál era el agente causal de los quistes hidatídicos, pero es una infección por comer carne mal cocida. Comemos los huevos de la larva y nos infectamos. Estas larvas finalmente pueden... ¿Señor? No, es equinococo, doctor. Ahora mismo te voy a decir. Espérame un ratito porque tenemos que matar nuestra ignorancia. Un ratito. Son cestodos. Vamos a ver de qué clase. Tenés razón, doctor. Echinococcus granulosus. Sí, señor. Echinococcus granulosus. Muchas gracias, doctor. Así mismo. Por comer carne mal cocida, carne cruda. Estos quistes, estas larvas, perdón, pueden migrar al cerebro, al pulmón, al corazón, al intestino, al hígado, por todos lados se van. Y forman estas estructuras que ustedes ven acá. Quistes dentro de otros quistes. ¿Cuál es? Hay una clasificación imagenológica que no viene al caso, pero lo que yo necesito que ustedes sepan es que los quistes hidatídicos son quistes complejos. ¿A qué se llama complejo? A los tabiques que tiene. Y se van a dar cuenta que son quistes dentro de otros quistes. Y todo está lleno de larvas. Todo esto está lleno de larvas. Este es el quiste de mayor tamaño. Son estructuras también, son tumoraciones hipodensas o anecoicas que albergan quistes satélites. Quistes dentro de otros quistes. Esto tiene un tratamiento de 3 semanas con antiparasitarios antes de la cirugía para que estas larvas mueran y en el momento de la cirugía no se produzca un shock anafiláctico por la cantidad de IFAs, o sea, no son IFAs, por la cantidad de sustancias tóxicas que esto puede liberar al torrente sanguíneo o a la cavidad. El paciente muere de shock hipovolémico. Se hace un tratamiento de 22 días con el antiparasitario ivermectina. Una vez que termine el tratamiento, se somete a una cirugía al paciente. La misma cosa, se hace una quistectomía o lo ideal es hacer una quistectomía o una marsupialización, pero con tratamiento de Analer intraoperatorio a dosis monstruosas, para evitar justamente cualquier tipo de reacción alérgica. Se aspira todas las larvas que puedan haber dentro de esta tumoración, se aspira todo y después se va despegando la cápsula. Cuando se saca toda la cápsula, también se coagula todo el orificio gigante que queda en el hígado para evitar que el bilis o la bilis, perdón, se esparza en la cavidad. No es un tratamiento así tan fácil como el quiste simple. Fíjense, estos quistes hidatídicos adoptan tamaños demasiado grandes, muy grandes. La gente cuando tiene quistes en el cerebro debutan con convulsiones, la mayor parte de las veces. ¿Y cómo se ven quistes dentro de quistes? Eso es, quistes dentro de quistes. ¿Y qué es el quiste que está adentro? Los quistes satélites o los hijitos, ¿sí?
Estructuras y cómo van a, porque no me vayan a decir, ahí están los hijitos de las larvas. No. Se observa una tomografía. Es una foto medio mala esta, pero impresiona que tiene un contraste oral. Por la coloración podría ser también contraste endovenoso, en una fase venosa porque está muy realzado el hígado, donde se observa una imagen irregular, hipodensa, que impresiona, contiene o alberga imágenes similares, pero de pequeño tamaño, rodeados cada una por su cápsula propia. Cada una está rodeada por su cápsula propia, ¿sí? Característico de quiste hidatídico. Son estructuras negativas al Doppler. Los gusanitos no se iluminan con el Doppler, no tienen vascularización. Entonces, se diferencian del quiste simple porque tienen vesículas adentro del quiste de mayor tamaño. Bueno, se observa una imagen irregular, hipodensa, con su cápsula propia, en cuyo interior se observa lo que impresionaría ser imágenes de la misma característica, de un tamaño más pequeño, cada una rodeada por su cápsula propia. Entonces, cuando ustedes me dicen de esa forma y yo tengo los ojos cerrados, yo me voy a imaginar que una bolsa grande alberga otras bolsas pequeñitas de menor tamaño, ¿sí? Y si ustedes me hablan de que están viendo hígado, quiste hidatídico. Bien. Empezamos con los tumores. Tumores sólidos. Estos eran tumores quísticos, lo que vimos hasta ahora. Ahora empezamos con los tumores sólidos, siempre hablando de hígado. Vamos a ver 3. El hemangioma, hiperplasia nodular focal y adenoma. 3 tumores relativamente frecuentes, benignos, los 3. Cada uno con su característica particular. La información general yo ya la dejo a ustedes para que puedan leer en quién es más frecuente, dónde son múltiples, eso ya le dejo a ustedes. Yo les voy a enseñar a descifrar las imágenes. Al Doppler, acá tenemos, el hemangioma es un tumor, es una dilatación más que nada de las estructuras vasculares. Es un tumor de estructuras vasculares, un hemangioma, ¿sí? Son totalmente benignos. Su análogo maligno es el hemangiosarcoma. Pero hemangioma, todo lo que termina en oma, es benigno, excepto el sarcoma. También termina en oma, pero le agregaron el sar adelante. Sarcoma, todo lo que tenga sarcoma como sufijo es maligno. Y oma es benigno, lipoma, hemangioma, mioma, todo es benigno. Liposarcoma, osteosarcoma, hemangiosarcoma, malignos, ¿sí? Es para que, cultura general. Bien. A la ecografía. Doppler, fíjense cómo la vascularización que nosotros observamos acá es del hígado, no es de la tumoración. Doppler negativo, no tiene hipervascularización, no tiene neovascularización estos tumores. Son imágenes bien delimitadas, tumorales.
redondeada. Y ustedes me van a decir, ay rayos, ¿cómo esto vamos a diferenciar de una esteatosis? Porque ustedes habíamos visto que la esteatosis era también hiperecoica, pero no es tumor. La grasa es, ¿cómo les voy a decir? Es lo mismo que ustedes inyecten con una jeringa grasa dentro de un trozo de carne. Le hacen la ecografía al trozo de carne y ahí van a ver la grasa que inyectaron con la jeringa. Muy diferente es que ustedes agarren un pedazo de grasa, hagan una bolita y pongan encima de la carne. Eso es un tumor. Así mismo, esa es la diferencia. Uno es infiltrativo dentro de las células. Esto no, esto forma masa, forma tumor. Así ustedes me van a diferenciar una esteatosis de un hemangioma. Ambos tienen Doppler negativo, sí. Ambos tienen Doppler negativo, pero forma masa. El hemangioma es una masa. La esteatosis es un proceso infiltrativo de grasa. Bien redondeado, el hemangioma bien redondeado. Puede tener algún que otro borde irregular, pero sigue siendo una masa. Fíjense, el Gleason y el resto del parénquima está impecable. Son tumores benignos, no tienen ese poder de infiltración, ¿sí? Bien, de todas formas, la eco no es suficiente para llegar a este tipo de diagnósticos. Entonces, cuando el paciente venga porque siente una ligera molestia abdominal, difusa, ustedes le palpan y tiene una hepatomegalia, porque acuérdense, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, física. Tumor que ponen encima del hígado tiene que producir un efecto de masa, produce una hepatomegalia. El hígado se agranda y duele el Gleason. Entonces el paciente va a acudir por dolor. Son tumores que no producen ictericia, son tumores que no producen compresión, sí, pero no ictericia. Entonces dolor va a ser el motivo de consulta. Le hacen su eco, sale una tumoración, probable hemangioma, le piden su tomografía abdominal. La ecografía ya nos va a decir que eso es un hemangioma, entonces no hace falta tórax ni pelvis porque son tumores benignos, no dan metástasis. Tomografía con contraste endovenoso. Tomografía abdominal con contraste endovenoso. Y tiene una característica única, así como la característica de Romina Duarte es, qué sé yo, mi mentón partido junto con mi no sé qué. Bueno, esa es mi característica, eso me hace a mí Romina Duarte. Al hemangioma, ¿cuál es su característica única? Llenado centrípeto. ¿Y qué significa el llenado centrípeto? Centrípeto significa de afuera para adentro. Esto es centrípeto. Centrífugo es de adentro para afuera. Esto es centrífugo. Centrípeto. De afuera para adentro. Cuando ustedes hacen esa tomografía abdominal con contraste, en ese paciente cuya eco nos orientó hacia un hemangioma, van a observar lo siguiente. Todas las fases tenemos que tener. Hay una imagen que representa mucho mejor. Acá. Fíjense cómo
el llenado comienza de afuera y después termina por llenar por completo nuestra tumoración. Una tomografía simple, el hemangioma es hipodenso. Tomografía simple, el hemangioma es hipodenso. En una fase arterial, nosotros vamos a ver cómo el reborde se empieza a llenar de contraste. Y en una fase venosa vamos a ver por completo teñido. Quiere decir que vino de afuera y se llenó por completo. Centripeto. El llenado es centripeto. Se llena primero de afuera y después para adentro. Son imágenes hiperecoicas, por eco, Doppler negativo. Tomográficamente tienen un llenado centrípeto. ¿Qué significa eso? Que de afuera para adentro se llena, ¿sí? Professora, Sí. eu tenho uma dúvida. Se ele realça com contraste endovenoso no ataque, por que o Doppler dá negativo? Porque esto es un tumor vascular, doctora. Mas o Doppler vê o quê? El Doppler no ve, el Doppler, ¿cómo te voy a decir? El Doppler ve el tumor, que es vascular, pero no tiene neovascularización. El Doppler es más que nada para ver si es que tu tumoración tiene vascularización accesoria, tiene vascularización central, vascularización periférica, pero siempre hablando de hipervascularización o neovascularización. Si es un tumor vascular, el tumor se llena de sangre, pero no tiene vascularización accesoria. Es lo mismo que yo te diga, tengo una vena dilatada, tengo un tumor con neovascularización. Esto es un hemangioma, una vena una estructura vascular de gran tamaño, pero vos no ves la neovascularización, no tiene vascularización accesoria esta tumoración vascular, porque no tiene, porque ya es una tumoración vascular, ¿me entendés? El Doppler lo que ve es la neovascularización, la hipervascularización. Ve también el flujo venoso es más lento y el flujo arterial es más turbulento. Eso también ve un Doppler. Pero cuando yo les digo Doppler negativo, significa que no hay neovascularización, ¿sí? Entendi. Então, ¿Seguro? o Gold para ver hemangioma é TAC. Sí. Se eu faço Doppler e eu não vejo essa neovascularização, eu não peço TAC de tórax, abdômen e pelve, eu só peço de abdômen, porque não é maligno, porque não tem neo. Sí. Entendi. Gracias, profe. Bueno, vos podés quedarte con tu ecografía solamente. Podés. No te recomiendo porque vos tenés que tener toda la prueba en tu mano, toda la base científica de que realmente lo que vos viste en tu eco es un hemangioma. ¿Y cómo certificas? Con tu llenado centrípeto. ¿Y dónde se corrobora un llenado centrípeto? En una tomo, con contraste endovenoso, ¿sí? Hemangioma. Hiperplasia nodular focal. Es otra tumoración muy frecuente en el hígado benigno. Sí. ¿Un qué? Doble negativo. Sí, sí. Así. Ahí.
porque vos ves la vascularización de tu órgano, del órgano donde está la tumoración, pero vos no ves vascularización que nutre a esta tumoración periférica, ni ves vascularización central en la tumoración. Vos ves la vascularización del órgano, ¿dónde está eso? Vendría a ser como un, mal y pronto hablando, como un parásito que se alimenta de la vascularización, pero no tiene su propia vascularización, ¿entendés? Bien, hiperplasia nodular focal es otra tumoración benigna que vamos a ver en nuestro hígado. Parenquimatoso, ya más que nada es parenquimatoso, ya no es más vascular. Bien, nuestra hiperplasia nodular focal sí ya tiene vascularización al Doppler, o sea, ya tiene un Doppler positivo. Pero tiene el aspecto característico, acá como dice, en ruedas de carreta. ¿Cómo es la rueda de carreta? Acá, bueno, ahí y así. Más o menos así es la rueda de una carreta, ¿verdad? La vascularización de esta tumoración, de la hiperplasia nodular focal, es en rueda de carreta. Fíjense acá cómo viene nuestra vascularización. En rueda de carreta. Es característico. Y vayan anotando cuáles son las características de cada una de nuestras tumoraciones, ¿sí? Porque no la van a encontrar en otra. Entonces, si ustedes escuchan que el imagenólogo les dice que su paciente tiene al Doppler una vascularización típica en rueda de carreta, respiren, porque es una patología benigna. Hiperplasia nodular focal. A la eco. A la tomografía, acuérdense, viene esa ecografía y ustedes pueden decir, bueno, listo, le voy a pedir a mi paciente una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, no hace falta de tórax, no hace falta de pelvis, porque es un tumor benigno, no hace metástasis. Le piden la tomografía a su paciente y van a ver lo siguiente. Esta es una fase simple donde se ve una lesión hipodensa, pero no se caracteriza muy bien. A medida que vamos llenando con contraste, o sea, que van pasando las fases, las diferentes fases, se llena, se vuelve hiperdensa la tumoración porque tiene un Doppler positivo. Pero tiene una característica particular, cicatriz central. Esta es una fase arterial. Cicatriz central. Esta es una fase, a ver, mi fase venosa, ¿dónde está? Hay otras fases mejores, venosas. Vamos a decir que esta es una venosa casi de excreción. Casi que de excreción. Cicatriz central. Fase de excreción propiamente dicha y se ve aún mi cicatriz central. O sea que la hiperplasia nodular focal tiene dos características propias. A la ecografía Doppler tiene esa vascularización en rueda de carreta y a la tomo con contraste endovenosa tiene una hiperplasia, una cicatriz fibrosa que es propia de la macroscopía, o sea que no es que falta vascularización ahí, no. La hiperplasia nodular focal tiene una cicatriz, una fibrosis en el tumor. Entonces esa parte no se tiñe, porque ahí no llega la vascularización, porque es fibrosis. Por eso, en cualquier fase
del contraste de un átomo, no se llena por completo, tiene esa ausencia de contraste en el centro. Esa es una hiperplasia nodular focal. Cicatriz central. Fíjense cómo en todas y cualquiera de las fases tiene esa cicatriz central. Hiperplasia nodular focal, ¿sí? Se saca, y sí, se saca. ¿Por qué? Porque crece y produce un efecto de masa. Tomografía. El gol estándar es la tomografía con contraste endovenoso de abdomen. Es ahí donde se diagnostica la cicatriz central, entonces vos ya estás tranquila. Con eso ya te quedaste tranquila, ¿sí? Adenoma. Adenoma es un tumor muy frecuente en las jovencitas que consumen de forma crónica anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales tienen sus pro y sus contra. Aumentan el riesgo de cáncer de endometrio, aumentan el riesgo del CA de mama, produce tumores hepáticos, pero no nos embarazamos. Entonces, riesgo-beneficio. Por 5 años se usa, de corrido. Se suspende al 5.º año, se busca otro método, por 1 año más o menos, y se deja descansar al hígado, y después se retoma el anticonceptivo oral. El adenoma es un tumor benigno, de comportamiento maligno, porque sangra, produce mucho sangrado intrahepático. Los tumores pueden ser pequeños, pueden ser de gran tamaño, pueden ser medianos, pero la característica que tienen es que produce mucho edema y sangrado, lastima el hígado. Son tumores benignos, no hacen metástasis, no tienen comportamiento infiltrativo, no, pero sangra. El hígado sangra. Fíjense cómo esta es nuestra tumoración. Y todo lo que le rodea es edema o sangrado líquido. Esta es nuestra tumoración, que no está contrastada, fíjense, no tiene contraste endovenoso, oral sí, pero no endovenoso, y como ya se ve hiperdenso por el sangrado. Y esto es edema. Produce una hepatomegalia, produce sangrado, esto se puede romper y puede sangrar en cavidad. El adenoma se saca porque tiene un comportamiento maligno, ¿sí? El adenoma también el gol estándar para el adenoma es la tomo de abdomen con contraste endovenoso. No es un tumor que haga metástasis, no hace falta tórax, no hace falta pelvis. ¿Cuál es la característica? Se llena por completo. Punto. Arterial, todo blanco. Venoso, todo blanco. Excreción, hipodenso de vuelta. No es que tiene esa cicatriz central, no tiene un llenado centrípeto, no. Pasamos de una fase simple, que es hipodenso, a una fase arterial, que está todo hiperdenso. Una fase venosa o de excreción, que ya va perdiendo el contraste también de forma progresiva. Pero de una simple a una arterial, ¡boom!, hiperdenso. No vemos ese llenado, tampoco vemos ninguna cicatriz, ¿sí? Hiperplasia nodular focal, acá les puse. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos el ejemplo, se ve una masa en una fase simple. Esta es nuestra fase venosa, todo hiperdenso, fíjense, todo hiperdenso. Y asimismo como el contraste captó, asimismo sale. Se llena de forma uniforme, uniforme. Y acá vemos nuestras
nuestras diferentes patologías. Este es nuestro adenoma, llenado homogéneo. Esta es nuestra hiperplasia nodular focal, cicatriz central. Y este es nuestro hemangioma, llenado centrípeto, ¿sí? Cada uno con sus características particulares y propias. Vale un trago, un ratito, permiso. Terminamos todas las lesiones benignas. Empezamos con las malignas, ¿sí? Cafecito, doutora? Puede ser, porque falta mucho todavía. Realmente falta todas las malignas de hígado, faltan las malignas de las vías biliares, falta benignas y malignas de páncreas. Falta mucho todavía. 10 minutos. Nos tomamos 10 minutos y volvemos para continuar, ¿sí? Sí. Obrigado, profe. Bueno. Voy a poner de vuelta para grabar. Continuamos. Bien, tumores malignos. El primer tumor que vamos a ver, y el más frecuente dentro de los tumores malignos primarios, acuérdense que el más frecuente es metástasis. Dentro de los tumores primarios, el más frecuente es el carcinoma hepatocelular. Bien, por supuesto que como toda tumoración maligna, ustedes tienen que saber la diferencia entre el tumor benigno y entre el tumor maligno al Doppler. El tumor benigno puede que tenga hipervascularización, sí, pero va a tener periférica. El maligno tiene hipervascularización central solamente o central y periférica. Tiene una vascularización aberrante, es lo que se suele llamar, ¿sí? Cuando ustedes escuchan o leen o ven que una tumoración tiene una hipervascularización intratumoral aberrante, es maligno hasta demostrar lo contrario. Esa es la característica al Doppler de los tumores malignos. Y vamos a ver en una ecografía que estos tumores tienen tamaños, generalmente los tumores primarios del hígado son de gran tamaño, son únicos, pero pueden ser también pequeños o medianos tamaño, de mediano tamaño, perdón, pero son únicos en su mayoría, ¿sí? Como son tumores crónicos de larga data, están muy calcificados, tienen mucho contenido hemorrágico, entonces dependiendo del contenido del tumor pueden ser hipo, iso o hiperecogénicos. Y vamos a ver. Fíjense cómo esta tumoración no aparenta para nada una tumoración maligna. Bien delimitado, bordes bien regulares, bien definidos. ¿Por qué tiene un refuerzo sónico posterior? Porque tiene mucha necrosis. Tiene mucho contenido líquido. Entonces pasan las ondas sonoras. Esto ya es más irregular. Esto sí ya es algo característico. Fíjense el poder infiltrativo que tiene, la necrosis que tiene. ¿Dónde yo veo el poder infiltrativo? Cuando no puedo delimitar correctamente mis bordes. Realmente acá no puedo delimitar bien mis bordes porque todo esto es tumor. Todo es tumor. Fíjense cómo deforma mi cápsula de Gleason. Cómo tiene necrosis central, cómo tiene hemorragia o una estructura anecoica en la periferia. Esto es un patrón tumoral maligno característico. Fíjense que los bordes, yo no puedo decir que hasta acá va mi tumor,
No es algo bien encapsulado como lo era la hipertrofia nodular focal, el adenoma o los quistes mismos. No es algo bien delimitado, porque la característica infiltrativa es propia de los tumores malignos. La vascularización central aberrante. Acá nos ponen varios ejemplos de algunas tumoraciones que tienen y que no tienen vascularización. Nuestros tumores malignos tienen hipervascularización. Hipervascularización. Todo esto es el tumor. Fíjense, todo esto es el tumor. Y nuestra vascularización es central. Yo no veo vascularización en la periferia como aquel tumor que yo les mostré, que era la vascularización del órgano mismo. No. Esto es vascularización central. Acá vemos otra. Toda esta aparentemente es la tumoración. Y la vascularización que tiene es central, aberrante. Intratumoral aberrante es maligno hasta demostrar lo contrario. Por supuesto que cuando tenemos una eco que nos informa un tumor maligno de hígado, hagan por favor tórax, abdomen y pelvis. Lo más frecuente es la metástasis. Cuando tengamos bien presente que nuestro colon no tiene nada, que nuestro estómago no tiene nada, que el recto no tiene nada, bueno, es un tumor primario hepático y probablemente un hepatocarcinoma. El diagnóstico se hace por imagen. Este tipo de tumores no se biopsia. Es uno de los pocos tumores, al igual que riñón y testículo, que no se biopsia. El diagnóstico es imagenológico y con marcadores tumorales. Fíjense, después de pedir una tomografía con contraste, impresiona que esto es arterial, ya comienza a realzarse nuestro tumor. Fíjense lo irregular que es, sumamente irregular. La hepatomegalia tremenda que produce nuestro hígado, muy, muy, muy vascularizado. Fíjense cómo estas arterias nutren nuestro tumor. Muy vascularizado es el tumor maligno, ¿sí? Yo les puedo preguntar perfectamente qué lóbulo está afecto, qué segmento está afecto, en un corte axial o en un corte coronal, ¿sí? Bien, el tumor primario que vamos a ver es el hepatocarcinoma del hígado. Después están los tumores de las vías biliares. Colangiocarcinoma es el tumor de las vías biliares intrahepático. Claskin es el tumor de las vías biliares extrahepático. Colangio intrahepático y Claskin extrahepático. Esto produce una tremenda ictericia en el paciente. Viene el paciente por la ictericia a la urgencia o al consultorio de ustedes. No es un cuadro agudo porque el paciente refiere que ya hace tiempo que empezó de forma brusca o de forma insidiosa. Entonces ustedes, bueno, primer estudio que van a pedir va a ser una ecografía abdominal. Evaluación de vías biliares. Van a poner en el papelito, paciente con ictericia. El ecografista les hace la ecografía y le informa. Dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Aparente infiltración del hepático izquierdo o del hepático por encima del hepático derecho. Doppler
de la tumoración positiva. Delimitada, que me altera mi Gleason, y lo que está por encima de eso está dilatado. Eso informa la ecografía. ¿Cuál es el gold estándar de un colangiocarcinoma? Colangioresonancia magnética. Fíjense cómo tengo todas mis vías biliares intrahepáticas, este es mi Gleason, dilatadas. Y acá veo una masa que me señala mi flechita, mis flechitas. Todo lo que está por encima o todo lo que debería de estar drenándose está ocupado por esa masa. Entonces todo está dilatado. Dentro del hígado se llama colangiocarcinoma. Mi ecografía me informa esto, o yo veo esto, pido una colangioresonancia. Colangioresonancia magnética. Esta es una tomografía con contraste endovenoso. ¿Sirve de algo? Sirve de mucho. El gold estándar no es el gold estándar. El gold estándar es una colangioresonancia. Lo que nosotros podemos ver acá es las vías biliares muy dilatadas. Todo esto es vía biliar dilatada. Todo esto es vía biliar. No se ve. Bueno, pues el problema es intrahepático realmente. Miren acá, esto también es vía biliar dilatada por una masa que se encuentra formando parte del hígado, que me dilata todas mis vías biliares. Colangiocarcinoma. La ecografía informa vías biliares intrahepáticas dilatadas a causa de una tumoración del parénquima hepático con Doppler positivo. Pidan colangioresonancia, por favor. En cambio, la ecografía les informa hepático común ocupado por una masa que dilata todas las estructuras hepáticas, o sea, el hepático derecho, el hepático izquierdo, o tumoración que abarca el hepático común, la bifurcación de los hepáticos, el hepático izquierdo, el hepático derecho, afectación del hepático, Klatskin, tumor de Klatskin, súper agresivo, súper agresivo. Las cirugías que se hacen para esto es muy agresiva es. Cuando ustedes tienen el diagnóstico por eco de Klatskin, para corroborar el diagnóstico, pueden pedir dos cosas. La colangioresonancia es para corroborar el diagnóstico. ¿Y cómo se llamaba este estudio que yo les estoy mostrando ahí? ¿Cómo? Colangioresonancia. É o colangiopato, é aquele do... Ahí dijo Eduardo, CEPRE. Sempre. CEPRE. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE. La CEPRE se pide para qué en un Klatskin, para biopsia. Cuando ustedes, y ahí está un poquito de oncología,
Cuando la ecografía informa un tumor que infiltra, en este caso, fíjense el hepático derecho cómo está infiltrado, y que dilata todo lo que está por encima, obviamente, pero el problema está en el hepático derecho. Ustedes ya dicen, esto puede ser un Klatskin. Para corroborar el diagnóstico me piden una colangioresonancia. Cuando en la colangioresonancia vieron que la cava está tomada, que el lóbulo derecho prácticamente está afecto, vesícula también, es irresecable. Cuando la cava está infiltrada por los tumores biliares o la porta está tomada por los tumores biliares, contraindicación de cirugía. Para la quimioterapia van a necesitar biopsia. No hay quimioterapeuta en la tierra que haga quimio sin biopsia. Ahí le piden la CEPRE para biopsiar tumores de las vías biliares extrahepáticas. Esa es otra de las funciones de la CEPRE, no solamente sacar cálculos, como habíamos visto en la clase pasada. La CEPRE también sirve para biopsiar ampulomas, tumores de cabezas de páncreas, tumores del colédoco y Klatskin. ¿Para qué? Para que el paciente pueda hacerse quimioterapia cuando ya no se va a operar más. Acá vemos otro, fíjense cómo el hepático común está totalmente afecto. Este estudio, ¿cómo se llama? É aquele que é percussão, transparieto, alguma coisa, isso. Transparieto hepática, perfecto. Sí, señor. ¿Por qué yo sé que es eso? Y porque acá está mi catéter canalizando mi hepático derecho, ¿sí? Esta es otra, transparieto hepática. Canaliza al izquierdo y fíjense cómo el hepático común está afecto. Klatskin. En vez de usar la colangioresonancia, bueno, en este caso se decidió hacer una transparieto hepática. ¿Sirve para diagnóstico? Sí. ¿Es el gol estándar? No. Después de pedirle una transparieto hepática, ¿qué le van a pedir? Y su CEPRE para biopsiar al paciente. O si no, no se va a hacer quimio. Y si no se hace quimio, se muere. Si se hace quimio, se muere también. Pero por lo menos le dan una chance al paciente de que pueda prolongar su vida, ¿verdad? Los tumores biliares son terribles. Terribles son. Sí. La colangioresonancia es el gol estándar para tumores biliares, intrahepáticos o extrahepáticos, para los dos. Professora, Sim. Se der irressecável na colange, eu peço CEPRE? Si es irresecable, pedí CEPRE. Ok. Si vos podés operar, la pieza operatoria ya va a ser tu biopsia. No hace falta que biopsies antes de la cirugía. El diagnóstico es imaginológico. Se biopsia solamente si el paciente no se va a operar. Nas imagens anteriores, tinha colangiocarcinoma? Colangio-ressonância? No, esto no es una colangio, esta es una transparieto hepática. Sí, en vez de una colangio, podés hacer una transparieto hepática, pero no es el gol estándar. Eu perdi a explicação. Tem nos slides anteriores a imagem de colangio-ressonância? No, ninguna. Ninguna de las imágenes sí, que yo les mostré acá son colangio. Tá. É porque era eco, né? Eco. Esta es CEPRE, esta es transparieto hepática, esta es otra transparieto hepática, ¿sí? Sí. Gracias. Metástasis. Metástasis. Las metástasis son el tumor hepático más frecuente, son el tumor pulmonar más frecuente, son el tumor cerebral más frecuente, son el tumor óseo más frecuente, metástasis.
Tenemos aquellas metástasis que son hipovasculares y que son hipervasculares, dependiendo de qué órgano fue el que hizo metástasis. Yo no les voy a pedir que ustedes me sepan que mama es hiper, melanoma es hipo, no. Metástasis, nódulos múltiples, de múltiples tamaños, pequeño, mediano, grande. Ambos lóbulos y cualquier tipo de segmento. La característica de una metástasis es que sean múltiples, ¿sí? Esta es una sola foto. Podemos tener una sola imagen. Sí, porque en algún momento las metástasis tuvieron que ser únicas para después convertirse en múltiples. ¿Dónde va a estar cómo China yo voy a diferenciar una metástasis de un quiste? Metiendo contraste. Metiendo contraste endovenoso y metiendo contraste oral. Las metástasis yo las busco primero el primario y después diagnostico de metástasis cuando encontré el primario. O si no es tumor primario del hígado. Cuando yo meto contraste, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es la metástasis? La metástasis es infiltración neoplásica al hígado. Las células cancerígenas se van y se asientan en el hígado. Tienen vascularización. Entonces, cuando yo pongo contraste, mi imagen se realza. Ahí voy a diferenciar de un quiste. Ahí voy a decir, esto, chicos, es metástasis. Cuando cada uno de mis nódulos se realza después de la administración de contraste. Ahí digo que es metástasis. Fíjense, los bordes se realzan por completo de todos los nódulos, de cada una de las imágenes. La metástasis no solamente es necrosis, las metástasis forman masa. Entonces a la ecografía yo voy a ver masa. Masa con aumento de la vascularización. Normalmente vemos aumento de la vascularización. Múltiples en ambos segmentos, en ambos lóbulos, en varios segmentos. Entonces pido tomografía con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis. Busco el primario y ya diagnostico a la vez de metástasis hepática. Las metástasis hepáticas, cuando son únicas, así como esta que les mostré acá, se opera y tiene cura. Muchas veces. Mi tesis para recibirme de oncóloga fue metastasectomía hepática de primario colorectal. Pacientes que tuvieron diagnóstico de cáncer de colon y recto y que fueron sometidos a metastasectomías, segmentectomías, lobectomías o hepatectomías. De 10 pacientes, en 10 años, fue un estudio de 10 años. 9 pacientes murieron. 1 quedó vivo. Hoy día no sé cómo va a estar porque ya hace tiempo terminé, pero de los 10 pacientes que fueron sometidos a cirugía, 9 murieron. ¿Cómo se hace para descubrir el primario? Y con la tomo, doctora. Con la tomografía se detecta el primario. Para corroborar, después le pedís una colonoscopía o una endoscopía, dependiendo de dónde esté el primario, pero con la tomo ya se diagnostica cuál es el primario. Sí. Sí, múltiples. Sí, claro.
Por ecografía por la vascularización y por tomografía cuando se realzan las imágenes después del contraste. Ahí ya se sabe que son metástasis. Metástasis. Y este es un diagnóstico diferencial con las metástasis. Este es un diagnóstico diferencial con nuestras metástasis. Absceso hepático. Igualito, se ve igualito, igualito. A la eco, bueno, a la ecografía el diagnóstico ya se puede hacer, pero a la tomografía es muy parecido. Fíjense los bordes irregulares. Un ratito, chicos, sí, un ratito. Bueno, chicos, mil disculpas. Bueno, continuamos. Absceso. Como les decía, bordes irregulares. Hay algunas que son así, de gran tamaño, hay otras que no, muy parecidas. Pueden tener focos múltiples. Los abscesos también tienen focos múltiples, pueden llegar a tener. Fíjense, muy parecido, muy parecido. Como dice acá, la tomografía es el método más seguro, notablemente superior a la ecografía. Con la ecografía ya podemos saber, los abscesos no son vascularizados. El parénquima necrótico característico de un absceso no está vascularizado. Ahí ya se hace el diagnóstico de absceso. Para corroborar, para confirmar, pidan una tomografía con contraste. No se va a realzar. Fíjense como en la ecografía se ve una imagen anecoica, mal delimitada, y esto que ustedes ven con una ecogenicidad un poco más elevada es pus. Es esto que está drenando acá, es el material purulento. El resto es líquido, puede ser hemorragia, puede ser un montón de cosas. Esto es pus, ¿sí? Al hacer la tomografía con contraste, y es acá donde vamos a diferenciar de una metástasis, no se realzan los bordes, porque no es una lesión vascularizada, mal delimitada, puede ser única, puede ser múltiples, pero no se realza con el contraste. Aparte, otra característica que hace el diagnóstico sí o sí, gas. Cuando ustedes ven gas asociado a esa imagen hipodensa, mal delimitada, que no se realza con el contraste, absceso hepático. El gas es característico de cualquier tipo de absceso, no solamente el hepático. Donde hay gas, hay infección por anaerobios, absceso, ¿sí? Ô, prof, permisso. Mas não dá para confundir com necrose central, não? ¿Necrosis qué? Necrose do maligno, não? Necrose. No, la necrosis no se ve como gas. Fíjense que esto tiene la misma densidad que el pulmón. La necrosis, que no tiene gas, del tumor maligno, no se ve con la misma densidad que el aire. Se ve hipodenso, pero no con la densidad del aire. Gracias. Páncreas. Vimos hígado, vimos vías biliares, páncreas. Páncreas es asiento de patologías inflamatorias y de patologías tumorales. El 90% malignas.
Tumor en el páncreas se opera, porque la mayor parte de los tumores pancreáticos son malignos, a menos que venga asociado en conjunto con una pancreatitis. Eso es un pseudoquiste pancreático siempre. Pero si no, fíjense, es una tumoración, evidentemente que está en el páncreas, en la cola del páncreas en este caso. Esta es una tomo simple y esta es una tomo con contraste en fase arterial. Tardía porque ya estamos comprometiendo a la estructura venosa. Fíjense cómo en una fase simple se nota que tiene una cápsula. Es un ratito, chicos. Es una tumoración que tiene que tiene una cápsula bien delimitada. El contenido es hipodenso, homogéneo, bien característico. Un ratito. Bien. Bien delimitado. No tiene lobulaciones, no infiltra otras estructuras, es bien característico de una patología benigna. Tumor en el páncreas, por más de que tenga características benignas, se opera. ¿Por qué? Porque crecen, producen efecto de masa. Acá tenemos nosotros hacia la cola del páncreas, el plexo solar. El plexo solar es el punto de inervación más importante del abdomen. Al ser comprimido, duele horrores. Entonces, estas cosas son las que se operan. ¿Tumor benigno? Sí. Por imagen, pero es mucho más frecuente el tumor maligno en páncreas. Fíjense lo que es esto a cambio. Todo mi páncreas, la totalidad de mi páncreas está destruido por unas imágenes quísticas múltiples, tabicadas, con calcificaciones a lo largo de todo mi páncreas. Y fíjense cómo produce compresión de la vía biliar porque mi vesícula está súper dilatada. Esto es maligno. Maligno hasta demostrar lo contrario. La única imagen que ustedes pueden decir, bueno, nos orienta hacia un proceso benigno es esto. El resto de las imágenes, maligno, maligno. ¿El paciente o nosotros podemos vivir sin páncreas? No, no podemos vivir sin páncreas. Sí o sí tenemos que tener por lo menos una porción de páncreas para vivir. ¿Y qué se hace cuando todo el páncreas es maligno? Y en algunos casos se hace trasplante. Pero bueno, la sobrevida no es muy buena. Fíjense acá, la foto nomás no es muy buena, pero esto es un tumor de cabeza de páncreas. El tumor de cabeza de páncreas hasta 2 centímetros es quirúrgico. Cuando supera los 2 centímetros se hace CEPRE, se biopsia y se va a quimioterapia al paciente. Un tumor de páncreas hasta 2 centímetros se opera y se hace una de las cirugías más grandes de la oncología que se llama Whipple. Pasando los 2 centímetros ya no se opera. Y como todos los tumores, mal delimitado, superficie irregular, pueden infiltrar órganos adyacentes y por supuesto se realza con el contraste endovenoso. Tumores quísticos tienen la impresión de ser benigno, pero se opera. Tumores en el páncreas se opera. Fíjense la cápsula que tiene, el contenido homogéneo en su interior, pero igual se opera. Pseudoquistes. Pseudoquiste, la diferencia con esta imagen y con esta primera que vimos, es que el pseudoquiste es una consecuencia, es una complicación de la pancreatitis. Material hemorrágico necrótico, ricas en enzimas pancreáticas que no tienen cápsula. No tienen cápsula. Aparecen en el 75% de los pacientes que cursan
con un cuadro de pancreatitis aguda. Fíjense, ¿qué es un pseudoquiste? Intestino, intestino, intestino que rodea líquido. Eso es pseudoquiste. O epiplón, epiplón, epiplón que rodea el líquido que extravasó el páncreas. Eso es un pseudoquiste. El manejo del pseudoquiste ya depende del tamaño, depende de la evolución, de la cronicidad. Fíjense cómo acá hay una aguja que está entrando en el abdomen para drenar. Uno de los tratamientos es quirúrgico y el otro es conservador, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la clase? No, es una clase muy, muy, muy complicada, pero es muy larga. ¿Se comprendió? ¿En qué? Perdón, ¿en qué, doctor? Tomografía con contraste oral y endovenoso, tórax, abdomen y pelvis, con cortes para páncreas, así se pide. Es un, ¿cómo es que se dice? Es un estudio estandarizado para páncreas. Los cortes tienen que ser demasiado pequeñitos, por eso se pide con cortes para páncreas, ¿sí? Tumor quístico también forma imagen en rueda de carretas, no. No. El tumor quístico no tiene vascularización, doctor. Tumor benigno. Tumor maligno, como este, tiene vascularización interna. La vascularización va a ser interna al Doppler. Al Doppler. No me digan, no me confundan eco con tomo. Al Doppler va a tener esto una vascularización aberrante. Interna, central, no en rueda. En rueda solamente es nuestra hiperplasia nodular focal, el resto no. Gracias. ¿Otra pregunta? Bien. Voy a llamar un ratito la lista, ¿sí? Tienen que completar también su cuestionario. Por favor, necesito que me completen su cuestionario. Hoy les voy a hacer descansar de las tomografías que vamos a ver, pero necesito que igual me completen mi cuestionario, por favor, ¿sí?